Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Andrés Rolón Moreno, estudiante de zootecnia de la Facultad de las Ciencias Agrarias. El tema que a mí me tocó es la escolástica. La escolástica sucede en la Edad Media, comprendida entre el siglo VIII y el siglo XV. Es la unión del pensamiento filosófico y el pensamiento teológico para explicar las revelaciones del cristianismo. Es decir, busca responder de manera comprensible todas aquellas dudas que se generen entre la razón y la fe. En la Edad Media también existían escuelas que después pasarían a ser universidades. A los profesores se les llamaban autoridad. Ellos tenían una fuente, son unos libros en el cual leían a sus estudiantes, que eran las Sagradas Escrituras, los clásicos de Platón y Aristóteles y los padres de la iglesia. Después de que ellos leían y comprendían, ahí pasarían a ser un método de enseñanza que más adelante lo explicaré. Los principales exponentes de la escolástica son San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, la Escuela de Chartres y Alberto Magno. Él es el primero en reintroducir a Aristóteles en la escolástica. Santo Tomás de Aquino. Y en el siglo XIV aparece Juan Duns Scoto, franciscano escocés y luego Guillermo de Ockham. Las escuelas filosóficas escolásticas que albergaron este pensamiento se localizaban en las catedrales y conventos, para más adelante, en especial durante el siglo VIII, pasar a ser universidades. El movimiento escolástico se manifestaba a través de ventrices, que eran la enseñanza y las formas literarias. La base de la enseñanza en la escuela fueron de artes liberales, divididas en dos, que son el trivium y el quadrivium. El trivium comprende la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium comprende la aritmética, la geometría, la música y la astrología. Las principales características de las escolásticas son el ordenamiento de las preguntas universales realizadas por la cultura grecorromana, junto a la búsqueda por comprender de manera racional los preceptos planteados por las Sagradas Escrituras y la Iglesia Ortodoxa. Asimismo, otra característica es muy reconocida por su modelo de enseñanza, que caracterizó a la doctrina filosófica como un método de aprendizaje. Otra característica es la armonía entre la fe y la razón. La filosofía ayuda a la teología a explicar los misterios y las revelaciones de la fe. Para la razón las puede comprender. Otra característica es el empleo en la Edad Media de un método didáctico para explicar y enseñar a los escolásticos. Cada tema era tratado con sumo cuidado y dedicación a través de la lectura y discusión pública. Para el cristianismo, la escolástica fue una herramienta para comprender la fe, y su máximo representante fue Santo Tomás de Aquino. El método de establecer el estudio del estudio escolástico era en tres partes, que era la lectura, la pregunta y la discusión. Se llamó método escolástico al modelo de enseñanza rígido en la Edad Media. ¿Y qué caracterizó la doctrina filosófica? Se caracterizó por su extraordinario rigor en el planteamiento y la defensa de las ideas expuestas, mediante un procedimiento de los tres pasos que ya se los había mencionado. El primero es la lectura. Se basa en la creación de comentarios más o menos literales. Se denomina litera para una copia literal, sensus para extraer el sentido y sententia para formular una conclusión de textos de autoridad como tratados teológicos o fragmentos bíblicos. Enseñar era para enseñar a leer. La pregunta, el cuestionamiento de los textos no era propiamente crítico, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de ellos y resolver posibles dudas, contradicciones o diferentes interpretaciones respecto a su significado. Y la discusión se trataba de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas en la lectura de los textos,
que debían ser expuestas frente a otros académicos defendidas de posibles contraargumentaciones oralmente. Este era el método que después que les explicaba al principio, que llegaba el profesor o la autoridad a exponerles a sus estudiantes, ellos planteaban estos 3 puntos o estos 3 parámetros, que era la lectura, la pregunta y la discusión, para así poder llegar a una idea o un pensamiento conjunto. Muchas gracias.